Nunca pensé que una simple visita cambiaría el rumbo de mi vida. Todo comenzó un viernes por la tarde, cuando mi esposo, Daniel, me dijo que su amigo de la infancia, Mauricio, lo había invitado a su nueva casa. «Va a ser rápido, solo unas copas para ponernos al día», me dijo, mientras se ajustaba la camisa frente al espejo. Acepté. Después de todo, confiaba en Daniel. Llevábamos 6 años casados, y aunque habíamos tenido nuestras altas y bajas, jamás dudé de su lealtad. Mauricio vivía en una zona exclusiva, de esas casas con portones eléctricos y jardines perfectamente podados. Al llegar, nos recibió con una sonrisa amplia y un abrazo efusivo. Era alto, de mirada intensa y voz firme. Su casa era moderna, con luces tenues, música suave de fondo y una atmósfera extraña, como si todo estuviera perfectamente planeado. Pasamos al salón, donde había vino, bocadillos y una botella de whisky ya abierta. Brindamos, reímos, conversamos. Mauricio tenía un carisma natural, algo en el que hipnotizaba. Noté cómo me observaba. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero con el paso de los minutos, su mirada se volvía más insistente, más directa. Daniel se excusó para ir al baño y en ese instante, Mauricio se acercó más de la cuenta. Se inclinó hacia mí y susurró: «¿Sabes que Daniel me ha hablado mucho de ti? Dice que eres demasiado para él». Me reí nerviosa. ¿Eso dijo? Sí. Y sinceramente, estoy de acuerdo. Me alejé discretamente. No quería hacer un escándalo. Pero algo no encajaba. Al regresar, Daniel actuaba extraño. Más distante. Como si de pronto todo lo que habíamos vivido juntos se hubiera desvanecido. Fue entonces cuando me ofreció otro trago. Lo tomé sin sospechar nada. Minutos después, comencé a sentirme mareada. No borracha. Mareada. Como si el tiempo se ralentizara. Me excusé para ir al baño, pero al intentar levantarme, mis piernas flaquearon. Fue ahí cuando todo se volvió oscuro. Desperté en una habitación que no era la sala. Estaba recostada en una cama, y aunque mi ropa seguía puesta, me sentía vulnerable. Escuché voces detrás de la puerta. ¿Estás seguro de esto, Daniel? Es tu esposa. Sí. Ya estoy harto. Que se quede contigo si quiere. Yo ya no siento nada. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. ¿Mi esposo me había llevado ahí, para entregarme? De pronto, la puerta se abrió. Era Mauricio. No te preocupes. No voy a hacer nada que tú no quieras. Pero ahora sabes la verdad. Me levanté como pude, tomé mis cosas y salí corriendo. Daniel no intentó detenerme. Ni siquiera me miró. Esa noche dormí en casa de mi hermana. Lloré hasta quedarme sin voz. Pero algo dentro de mí cambió. La traición, la humillación, el abandono, me rompieron, sí. Pero también me despertaron. Los días siguientes fueron una niebla. Me sentía como una sombra de lo que fui. Mi hermana, Laura, me abrazaba cada vez que me veía llorar, pero ni sus palabras ni su ternura lograban llenar el vacío. Aún no había hablado con Daniel. No sabía si él siquiera se había dado cuenta de que me había ido para siempre. O si, en realidad, ese era su plan desde el inicio. Me pasé las noches pensando en cada detalle, en cada gesto de los últimos meses, y todo comenzaba a encajar. Las ausencias, la falta de interés, las discusiones sin sentido. ¿Era Mauricio solo la excusa para deshacerse de mí? Una tarde, mientras tomaba café en la terraza de la casa de Laura, decidí que no podía seguir esperando respuestas que nunca llegarían. Abrí mi laptop y comencé a buscar trabajo. Tenía estudios en administración y años de experiencia.
No podía dejar que una traición definiera el resto de mi vida. Encontré una vacante en una empresa de eventos. Apliqué sin mucha esperanza, pero al día siguiente me llamaron para una entrevista. Me preparé, fui y conseguí el puesto. Era mi primer paso hacia la libertad. La ciudad era otra, nueva para mí, con calles desconocidas y personas que no sabían nada de mi historia. Justo lo que necesitaba. Me mudé a un pequeño apartamento, sencillo pero acogedor, a 10 minutos del trabajo. Pero el pasado, ese nunca se queda atrás. Un domingo por la mañana, mientras hacía compras en el supermercado, vi a Daniel. Estaba en la sección de frutas, sonriendo. A su lado, una mujer rubia, mucho más joven, colgaba de su brazo. Sentí un escalofrío. No me vio. Y yo no tenía intención de acercarme. Pero esa imagen me persiguió durante días. ¿Ya había rehecho su vida? ¿Acaso aquella mujer había estado siempre ahí, incluso cuando aún dormía conmigo en la misma cama? A la semana siguiente me llegó un mensaje de un número desconocido. No todo fue como tú crees. Mi corazón se detuvo por un segundo. Respondí, ¿quién eres? Mauricio. Necesito hablar contigo. Es importante. Aunque mi instinto me gritaba que no debía contestar, algo dentro de mí necesitaba respuestas. Acordamos vernos en una cafetería del centro, en un lugar público, neutral. Mauricio llegó puntual, con un rostro serio, casi solemne. Nada que ver con el hombre encantador y misterioso que había conocido en su casa. Se sentó frente a mí y pidió un café. Yo ya lo estaba tomando. Antes que nada, quiero pedirte perdón, dijo, mirándome a los ojos. Yo no sabía que Daniel iba a hacer eso. Nunca fue parte del plan. ¿Plan? ¿Qué plan, Mauricio? ¿Me puedes explicar qué fue todo eso? Daniel, él, me pidió que te sedujera. Que hiciera que tú cayeras. Me dijo que estaba cansado, que quería divorciarse, pero no quería que pareciera su culpa. Quería que parecieras tú la que falló. Sentí náuseas. Quise levantarme e irme, pero algo me detuvo. Tal vez necesitaba escucharlo todo. Me negué al principio. No me pareció justo. Pero luego él me chantajeó. Dijo que si no lo hacía, contaría cosas de mí que podrían arruinarme. Yo estuve involucrado en negocios sucios con él hace años. Nada ilegal, pero sí comprometedor. Y Daniel lo tiene todo documentado. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Mauricio bajó la mirada. Porque me arrepiento. Porque cuando te vi, cuando hablamos, me di cuenta de que no eras la persona que él describía. Porque me gustas, y no sé cómo reparar lo que hice, pero quiero intentarlo. Mi mente era un torbellino. ¿Podía creerle? ¿O era todo parte de otro plan? Esa noche no pude dormir. Releí el mensaje de Mauricio 1000 veces. Pensé en sus palabras, en su voz temblorosa. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si Daniel era mucho más oscuro de lo que yo imaginaba? Decidí investigar. Usé mis contactos del nuevo trabajo, entre ellos a un colega llamado Rodrigo, quien era experto en ciberseguridad. Le pedí que, discretamente, investigara algunos movimientos financieros de Daniel, sus redes sociales, y si había algún rastro de los negocios que mencionó Mauricio. Una semana después, Rodrigo me entregó un informe confidencial. Y lo que encontré ahí me heló la sangre. Daniel había transferido grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero. Pero no solo eso, también había hecho reservas de vuelos, había comprado propiedades pequeñas en el Caribe y mantenía una identidad falsa con otro nombre. Todo indicaba que planeaba desaparecer. Y yo no sabía nada de eso mientras compartíamos cama. Era oficial. El hombre con el que me casé era un completo desconocido.
cada palabra del informe de Rodrigo era como una puñalada más. Mi vida había sido una mentira bien construida y ahora lo único real era la rabia que sentía. No solo me había traicionado emocionalmente. También me había utilizado, engañado y descartado como si no valiera nada. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Guardé una copia del informe y contacté con un abogado. No uno cualquiera, sino el mejor que encontré en casos de fraude matrimonial y ocultamiento de bienes. Quería prepararme, por si Daniel intentaba desaparecer con todo. Ya no se trataba solo de una separación, esto era una guerra silenciosa. Mientras tanto, Mauricio seguía escribiéndome. No insistente, pero constante. Me pedía una oportunidad para demostrar que no todo en él era mentira. Dudaba, pero algo en mí no quería dejarlo fuera por completo. ¿Era compasión? ¿Curiosidad? ¿O el anhelo de sentir que alguien podía elegirme por quién soy y no por lo que podía obtener? Acepta tomar un café con él. Otra vez. Pero esta vez yo tenía el control. Nos vimos en el mismo café. Mauricio traía un sobre. Esto es para ti, me dijo, dejándolo sobre la mesa. Dentro había copias de correos electrónicos entre él y Daniel, audios y hasta capturas de conversaciones. Todo lo que decía era verdad. Daniel lo había presionado, incluso amenazado. ¿Por qué me das esto ahora? Pregunté, desconfiada. Porque si esto sigue escalando, quiero que tengas cómo defenderte. No quiero que él te hunda como intentó hundirme a mí. ¿Y qué esperas un cambio? Nada. Solo la oportunidad de redimirme. Aunque sea un poco, su voz sonaba sincera. Y eso me enfureció más. Porque odiaba que, en medio de todo el caos, una parte de mí quisiera creerle. Quisiera tocar su mano, sentir consuelo. Quisiera olvidarme de Daniel, aunque fuera por un instante, pero sabía que no podía confiar aún. Nadie sale limpio de una historia como esta. 2 semanas después, justo cuando creí que todo estaba calmándose, apareció Daniel. Sin previo aviso, tocó a mi puerta. Estaba delgado, con ojeras profundas, y el aire de arrogancia que tanto conocía había desaparecido. Necesito hablar contigo, dijo, suplicante. Lo dejé pasar, solo porque era de día y no quería un escándalo en el vecindario. Se sentó en el sofá, miró alrededor y suspiró. Te fuiste y todo se vino abajo. Esa mujer, con la que me viste, solo me huese. Perdí dinero. Perdí el respeto de todos. Y te perdí a ti. No dije nada. Solo lo miré. Estaba actuando, lo sabía. Pero era un gran actor, y durante años había creído su papel. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito tu ayuda. Me están siguiendo. ¿Me quieren destruir? Y tú, eres la única persona que siempre me conoció de verdad. Solté una risa amarga. Yo no te conozco, Daniel, y eso es lo que más duele. Hay cosas que no sabes. Cosas que pueden matarnos a los dos. Mi sangre se congeló. ¿De qué estás hablando? De Mauricio. Él no es quien dice ser. Yo no soy el único que tiene secretos. Hoy, al mirar atrás, veo a una mujer que renació entre ruinas. Que fue traicionada, rota, usada, pero que también supo reconstruirse. Nunca más volveré a ser la misma. Y eso, lejos de ser una tragedia, es mi mayor victoria. Porque aprendí que a veces, las peores noches de nuestra vida son el inicio de los amaneceres más brillantes.